Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar un pequeño video en torno a lo que es el mecanismo de la correferencia, ¿ya? Que si bien es un mecanismo que hemos estado estudiando en clases anteriores y que hemos estado ahondando en las guías pasadas, nunca nos hemos detenido a estudiarlo detenidamente y tampoco nos hemos detenido a estudiarlo con autores de por medio. Lo primero que tenemos que tener en claro es que la correferencialidad es un mecanismo, como bien lo hemos dicho anteriormente, que puede ser utilizado tanto en la cohesión léxica como en la cohesión gramatical. En el caso de la cohesión léxica lo vamos a utilizar en la repetición, en la sustitución por sinonimia, es decir, en el uso de sinónimos, y en la utilización de hipónimos e hiperónimos. Y en el caso de la cohesión gramatical lo vamos a utilizar en el uso de pronombres personales y en el uso de pronombres personales y pronombres posesivos y en el uso de adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Entonces, lo primero es que la correferencialidad es un mecanismo que utilizamos tanto en la cohesión léxica como en la cohesión gramatical. ¿Estamos hasta ahí bien? En cuanto a la cohesión gramatical, esto lo ahondaremos en otras clases, así que por ahora lo importante es entender cuándo utilizamos la correferencia, eh, los mecanismos de correferencia léxica dentro de lo que es la cohesión léxica. Lo primero que tenemos que saber entonces es qué es una referencia realmente, y por eso tenemos que remontarnos a un texto que es fundamental, escrito por la profesora Marta Marín. Voy a intentar dejar acá la portada eh, para poder responder primero a qué es lo que es una referencia. Ya. La profesora Marta Marín nos dice que una referencia es la vinculación de un texto con un referente, el cual es una realidad no lingüística o extraverbal. ¿Ya? Vinculación entonces del texto, es decir, de lo que podemos leer o escuchar, algo que está escrito, algo que está gráfico, pero con una realidad que está fuera del texto, una realidad extralingüística. En términos más simples, entonces, cuando decimos que existe una referencia, lo que estamos diciendo, lo que estamos evidenciando es que existe una relación entre lo que dice el texto y las entidades del mundo real. Por mucho que nosotros queramos decir, no, solamente me voy a abocar al estudio del texto y que el texto se basta por sí mismo, en realidad no es tan así porque el texto tiene un asidero real. El texto tiene entonces una relación extratextual, ¿ya? Con la realidad que nos circunde y que nos rodea. ¿Estamos? Entonces, cada una de las palabras que conforman un texto hacen mención, remiten a una realidad que está fuera del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de leer una palabra activamos en nosotros, ¿cierto?, los conocimientos previos, los saberes de mundo, que nos permiten enlazar esa palabra que estamos leyendo, ¿cierto?, esa cadena de sonidos en específico, con una realidad en concreto, que va a estar, obviamente, fuera del texto, que corresponda a la realidad propiamente tal. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo digo, hoy compré un libro, ¿cierto? La palabra libro hace referencia a este objeto, que tiene unas características, ¿cierto? Que lo van a distinguir de otros objetos, de otros fenómenos reales. ¿Estamos? Entonces, la palabra libro hace referencia al objeto concreto que es un libro. Nosotros solemos utilizar la palabra referencia para cuando el mensaje nos parece o muy críptico o muy confuso, o bien cuando no tenemos el conocimiento del mundo suficiente para poder interpretar ese mensaje, para poder decodificar ese mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, oye, tú siempre andás en esa, y esa persona me dice, oye, ¿a qué te refieres con en esa? Yo le digo, no, pues en esa de andar dejando mal visto, en esa de estar correteado. Ah, ya. Lo que hice yo realmente cuando le pregunté a qué te refieres con andar en esa, es preguntarle, oye, ¿a cuál realidad concreta, cierto, exterior, te refieres tú con esa unidad textual de en esa? Necesito yo el referente, es decir, necesito yo anclar esa palabra con una realidad. Y de esa manera,
en esa deja de ser para mí algo indescifrable, algo que yo no puedo entonces interpretar. ¿Por qué? Porque me dieron el referente, me dieron la realidad, me dieron el nexo con la realidad. ¿Se va entendiendo? Con una realidad obviamente que es extratextual, porque no estaba en el texto. No, tuve que yo interpretarla gracias a mi conocimiento del mundo, que en este caso me fue dado. El mismo ejercicio cuando desconocemos, ¿cierto? Por nuestro desconocimiento de mundo, ¿cierto? Porque nos falta saber de mundo, desconocemos una palabra y alguien me dice, por ejemplo, oye, me hice acupuntura. Y yo le digo, oye, ¿a qué te refieres con eso de la acupuntura? Y él me dice, no, mira, la acupuntura es una técnica que consiste en agujas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que hice yo, ¿cierto? Lo que estuve pidiendo era que esa palabra que yo desconocía, ¿cierto? Esa unidad que yo desconocía, me la anclaran a un referente real. Y para eso me la tuvieron que explicar entera. ¿Se va entendiendo entonces esto? A eso nos referimos cuando hablamos de un referente. Ya, entonces cuando estamos pidiendo un referente, lo que estamos pidiendo es que se establezca un nexo entre lo textual, entre lo que estamos leyendo o escuchando, ¿cierto? Y una realidad en concreto, una realidad en específico. Ahora bien, ¿qué significaría entonces una correferencia? Sabemos lo que es un referente, pero ¿qué significaría una correferencia? Una correferencia se da, de acá, espero que pongan atención, cuando existe más de un elemento dentro del texto para referirse a la misma realidad extratextual. Entonces, hay más de un elemento en mi texto y este elemento, con este otro elemento y quizás con este otro elemento, esos tres se están refiriendo a la misma realidad extratextual. Por eso son correferentes. ¿Qué significa co? Significa junto con, ¿ya? El codirector. Es decir, alguien que es director junto con el director, ambos son una misma realidad, un director. ¿Se va entendiendo? Entonces, la correferencia, ¿cierto? Junto con, la correferencia permite que existan distintos elementos dentro del texto, por ejemplo, distintas palabras o construcciones un poco más complejas, ya como pueden ser los sintagmas, que se refieren en su conjunto a la misma realidad. Entonces, la correferencia permite que existen dentro del texto diferentes palabras que en su conjunto se van a referir a la misma realidad. Y eso es lo importante que tenemos que tener en claro por estos momentos. Por ejemplo, si yo digo, oye, mañana voy al Monumental, el estadio va a estar repleto, tanto Monumental como estadio hacen referencia a la misma realidad en concreto, que es el estadio Monumental. De la misma forma, si digo, oye, el jueves iremos a la playa, el balneario será nuestro destino para este fin de semana, lo pasaremos bien ahí, quiero puro ir a la playa. No, quizás sale un poco incoherente, pero se entiende un poco, ¿cierto? Entonces, tanto playa como balneario, como ahí, lo pasaremos bien ahí, como la repetición de playa, ¿cierto? Oh, quiero puro ir a la playa, ¿cierto? Todos esos elementos son correferentes de una misma realidad extratextual, que es la playa, que es la imagen mental que tenemos acá de playa. Nosotros, por fines metodológicos, prácticos, didácticos, ¿ya? Lo que hacemos, lo que vamos a hacer en nuestra evaluación y lo que hemos hecho en las guías anteriores, es considerar el primer término, ¿cierto?, como el referente y el resto de los términos que se están refiriendo a ese término, ¿cierto?, que hacen mención a ese término, es decir, que lo correfieren como sus correferentes, ¿ya? Pero esto no tiene por qué ser exclusivamente así. ¿Por qué? Porque todos los términos, o sea, en la práctica, todos los términos que hacen referencia a ese referente son sus correferentes, ¿ya? Porque el referente propiamente tal es extratextual. ¿Entiendes? Entonces, en el ejemplo anterior, playa sería nuestro referente y el balneario, el ahí y la repetición de playa serían nuestros correferentes.
¿Vamos entendiendo? O en un diario que podemos encontrar, por ejemplo, Estadio Monumental sería nuestro referente, y La Ruca podría ser un correferente, el Estadio del Colo-Colo podría ser otro correferente, la Casa Alba, no sé, podría ser otro correferente. A eso nos referimos entonces que en términos prácticos, pedagógicos, ¿ya? Para nuestra asignatura vamos a considerar el primer término, ¿ya? La primera mención que se hace a esa realidad como el referente propiamente tal. Como pudimos ver entonces en los ejemplos anteriores que vimos, dentro de los mecanismos de correferencia pueden haber repeticiones, sinónimos, uso de hiperónimos, ¿cierto? Como decir el equipo chileno, ¿ya? Y recursos de cohesión gramatical que estudiaremos más adelante, como fue en este caso el uso de un adverbio de lugar, el ahí. Bueno, y para finalizar, y esto va a quedar mucho más claro con la guía que fue subida a la plataforma, así que lo ideal es que revisen la guía. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los incisos aclaratorios o las frases explicativas que pueden estar dentro de nuestro texto, que lo que hacen son explicar el referente, pero no correferenciarlo. ¿Ya? Es muy distinto entonces decir viña, coma, que siempre están entre comas, ¿cierto? La famosa ciudad jardín, coma, y sigo escribiendo, a decir viña, na, 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 y después referirme a ella como la ciudad jardín. En el primer ejemplo lo que hice fue utilizar un inciso aclaratorio, y el inciso aclaratorio no es un correferente. Esto va a quedar mucho más claro cuando revise entonces la guía anterior, ¿ya? Porque necesitamos el apoyo gráfico, sobre todo para entender que los incisos aclaratorios van entre comas. Ya, eso por el momento, espero que quede, que haya quedado un poco más claro. Entonces ahora tenemos esta cápsula y tenemos la guía para poder entender bien lo que es una correferencia y poder realizar una buena evaluación.